Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes, pues, conceptualmente algunos temas, pero también fundamentalmente algunas propuestas teóricas para abordar el tema de género en contextos rurales e indígenas, ¿no? Que bueno, a diferencia de otras modalidades en la educación, pues tienen también sus propias particularidades y sus especificaciones. Sobre todo cuando entendemos que gran parte del país pues está atendiendo a estos territorios. Realmente cuando uno piensa en educación rural e indígena, bueno, también piensa que no son muchas escuelas o no es una población amplia y la verdad es que es casi la mitad de nuestro país, ¿no? Realmente. Entonces, pues es un tema bastante prioritario y bueno, si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, yo estuve revisando que anteriormente ustedes han tenido una sesión de género, por lo que, bueno, pues no me voy situar. Creo que se apaga el micrófono. Ah, ok, muy bien. Bueno, como ya mencionaba, por lo que pues he estado revisando, ustedes ya tuvieron una sesión de género, entonces pues no me voy a sumergir tanto en algunos conceptos que ustedes pues de manera muy rápida, pero ya estuvieron revisando. Únicamente quisiera recordar lo que nos explica, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que nos dice que es la perspectiva de género, bueno, que es esta metodología y los mecanismos que nos permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, siempre surge el gran tema, bueno, ¿por qué la atención está centrada en las mujeres? Y bueno, como ya ustedes estuvieron revisando la sesión pasada, es importante recordar que esta perspectiva de género surge en el siglo anterior, en los años 70, 60, con este giro del postestructuralismo en las ciencias sociales, que empieza a hablar precisamente a decir la subordinación de las mujeres, que constituyen la mitad de la población del mundo, no está naturalmente determinada por la biología. Es interesante mencionar esto como dato. Actualmente las estudiosas al respecto nos señalan que no existe registro alguno de poblaciones a través de la historia que no hayan sido patriarcales, o sea, socialmente patriarcales. Esto significa pues que ha habido una exclusión histórica de las mujeres en las instituciones sociales, económicas, escolares, ¿no? Entonces, precisamente por esta premisa de la justicia social es que la perspectiva de género fundamentalmente surge para dar esta visibilización y reconocimiento a las mujeres. Esto no significa, claro, que los hombres no estén también siendo oprimidos por la estructura patriarcal. La estructura patriarcal también determina el comportamiento, las actitudes, los pensamientos, incluso y los sentimientos, tanto de hombres como de mujeres, pero subordina esencialmente a las mujeres. Ya vamos a ir viendo un poco más de este tema, pero bueno, entonces la perspectiva de género nos ayuda a precisamente explicitar que estas diferencias biológicas entre mujeres y hombres, que son diferencias importantes, no determinan una estructura jerárquica de dominación y nos pues anima a emprender acciones para actuar sobre los factores de género y sobre todo crear las condiciones de cambio que nos permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, especialmente en la equidad, ¿no? No que la igualdad, pero bueno. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, y fundamentalmente la perspectiva de género pues nos permite actuar en tres rubros, ¿no? Primero, como una herramienta conceptual que busca, como ya he mencionado, mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres pues son una condición biológica que no implica una estructura jerárquica, ¿no? Y es bien interesante cómo, a pesar de las diferencias culturales que son propias de nuestra especie humana, en otras culturas no occidentales también se da la estructura patriarcal. También en las estructuras sociales
pues indígenas o que no son indígenas, pero que están en los espacios rurales, también se dan estas asimetrías que, bueno, hay que seguir reflexionando, ¿no? Permite entender, como ya menciono, que la vida de las mujeres, pero también de los hombres, puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada. Y esto también es importante para los hombres porque hay una creencia, y aquí está bien interesante cómo la educación también ha participado en, pues, contribuir en estos pensamientos. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero bueno, fundamentalmente eso es lo que nos dice la perspectiva de género. También aquí hay también expertas de así, pues, también, si hay preguntas o comentarios pues que no estén de acuerdo, lo podemos platicar por todos eso. También esta perspectiva de género fundamentalmente también cuestiona los estereotipos de que somos educados y educadas y nos abre la posibilidad para elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Aquí es la educación, tanto escolarizada como no escolarizada, pues juega un papel muy importante porque precisamente en nuestras sociedades la educación es esa vía por la cual eh, determinamos también ciertos comportamientos o contribuimos a ciertas sociedades, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, ustedes ya estuvieron la sesión pasada como viendo algunas cuestiones sobre estas, pero bueno, ¿cómo aterriza esto a territorios rurales indígenas, ¿no? Y aquí es muy importante que, bueno, ya la perspectiva de género nos ha ayudado como sociedad a ver que existe una simetría entre hombres y mujeres que está dada por la socialización, ¿no? Está naturalmente determinada. Pero entonces, ¿qué pasa cuando aterrizamos estas reflexiones a los territorios rurales indígenas? Por un lado, hay que reconocer toda la diversidad cultural, lingüística y ecológica que poseen esos territorios vastísimos, estos conocimientos también que están anclados sumamente al territorio, que están muy localizados, pero no por ello, pues son conocimientos inferiores, ¿no? Y también reconocer, en la siguiente diapositiva, por favor, pues algunas características que si bien no están en todos los contextos rurales e indígenas, sí están presentes cuando se habla, por ejemplo, de la lucha del territorio. Perdón, son territorios pues atravesados por muchas violencias, especialmente violencias que tienen que ver con la degradación del medio ambiente, esas luchas por la defensa de los territorios, esas transformaciones que vienen por políticas neoliberales, capitalistas. Ahorita vamos a ir profundizando en eso. También poblaciones que se ven forzadas a desplazarse de territorios ancestrales. Y pues hablamos de comunidades enteras desplazando, ¿no? Eh, también esto que algunos autores han señalado como pobreza material, que bueno, tiene que ver más con este encarecimiento que las mismas políticas capitalistas pues han hecho de estos territorios, no que haya una pobreza cultural, eso no, eso es fascismo, ¿no? Decir eso. Entonces, bueno, también esta realidad que tiene que ver con que son territorios en los que hay una exclusión y un acceso limitado o incluso a veces inexistente en servicios como luz, agua, etcétera, ¿no? Y entonces en estos territorios ocurre no solo una discriminación por sexo u orientación sexual, sino también por origen pues, étnico, ¿no? Entonces, aquí en estos territorios hablamos de una triple pues opresión para las mujeres, ¿no? Por su sexo, por su origen pues, étnico y también por su clase. Porque, bueno, están en poblaciones que, como ya he mencionado, pues han sido empobrecidas, ¿no? Y entonces podemos ubicar también la posición de las mujeres en las estructuras indígenas, en las estructuras indígenas sociales. Yo he trabajado en comunidades indígenas desde hace unos 8 años y la verdad es que eh, eh, podemos hacer un reconocimiento de sus saberes, de sus prácticas sustentables en los territorios y demás, que es fundamental hacer este reconocimiento de una justicia sistémica, pero también decir que las estructuras sociales indígenas siguen subordinando a las mujeres.
lo que provoca pues una carencia de oportunidades económicas en ellas, poca o nula participación en la toma de decisiones dentro de sus hogares, pero también a nivel comunitario y a menudo poco control sobre sus propias vidas. Todavía hasta hace unos años, por ejemplo, los comités, no, las asambleas, pues estaban dirigidas por hombres o están dirigidas por hombres, lo que tiene que ver con el control sobre sus propios cuerpos, esta educación sexual e integral sigue siendo un tabú, o sea, y hoy en día en la ciudad todavía se discute si ponerlo como un contenido educativo, aún en estas comunidades se sigue siendo polémico, ¿no? Entonces también las mujeres en estos territorios se enfrentan a violencia doméstica, matrimonio infantil, ¿no? Que fundamentalmente afecta a las mujeres porque no estamos, o sea, no son niños casándose con señoras, son niñas casándose pues, con hombres adultos, ¿no? Igual, el embarazo forzado, pues fundamentalmente también impacta la vida de las mujeres porque son las mujeres que las embarazan, ¿no? Crímenes de honor también que muchas veces tienen que ver con esto de sentir a las mujeres como propiedad de las familias, ¿no? Entonces, si de pronto ya encontraron a mi hija en la casa de no sé quién, violencia, ¿no? ¿Cómo arreglo esto? O sea, el que una mujer de mi familia, aquí un sentido de la propiedad también bien interesante, que una mujer de mi familia hace algo que consideramos en la comunidad que no es significante, que no es honoroso, violencia. Se ejerce violencia. Las mujeres como propiedad de las familias, ¿no? Como propiedad de familias que además están dirigidas por un hombre, ¿no? Y bueno, feminicidio, que bueno, es el rostro pues más violento de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, violaciones, explotación, acoso sexual, trata y violencia en situaciones de conflicto. Tenemos territorios también pues, que están pues, atravesados por narcoviolencia, ¿no? En el que las mujeres pues, siguen siendo esta parte que secuestran. O sea, y no lo digo esto para asustarnos y ya entristecernos, ¿no? Pero realmente como para aterrizar, siempre es necesario aterrizar esta cara que es cruda, ¿no? De la realidad de las mujeres, porque siempre es como, bueno, pero los hombres también lo sufren. En efecto, también lo suprimen, también hay violencia contra los hombres, también hay este reclutamiento de los sicarios. ¿Quiénes se van a trabajar en las minas? Los hombres. ¿Quiénes están expuestos a todos estos químicos tóxicos? Los hombres, en efecto. Pero son también los hombres los que dentro del hogar violentan. Son también los hombres los que, pues, dirigen en muchos casos la vida de las comunidades, ¿no? Que están en asambleas y demás. Entonces también hay que decirle, también hay que trabajar con los hombres, ¿no? Y que también reconozcan este ejercicio de poder que tienen con las mujeres de su género, ¿no? Bueno, también hay procesos migratorios en estos espacios rurales, ¿no? En los que, bueno, los hombres se van, son las mujeres las que se quedan en estos territorios también, a milpa, a criar los hijos y las hijas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un panorama, ¿no? Como muy, tal vez muy crudo, de la realidad de los territorios, que no necesariamente es único, porque también esos territorios tienen abundantes conocimientos sobre la sustentabilidad, sobre la gestión del agua, sobre el cuidado de la tierra, e incluso estas mujeres también, más allá de ser víctimas, pues tienen una agencia muy importante sobre cómo están gestionando su propia vida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, a partir de diversas autoras que hablan sobre el género en estos territorios, bueno, especialmente sobre educación, nos invitan a hacer un reconocimiento primero de qué tipo de educación estamos ofreciendo en estos territorios. Porque si bien la sesión pasada decían, pues bueno, en cuestión de acceso hay más mujeres dentro, cursando, ¿no? Como la educación. Ok, muy bien. Pero por ahí también decían, bueno, ya cumplimos con la meta de que todas y todas estén funcionando. ¿Qué tipo de educación estamos ofreciendo? ¿No? Porque la verdad, hay que decirlo, y esto siempre es polémico, pero es de la escuela, y eso lo han dicho muchos autores, puede ser un aparato reproductivo del Estado. Esto significa, y es precisamente la historia de la educación indígena y rural, el ejemplo más claro y más
cruel también de esto. Cuando se crea, por ejemplo, educación indígena, el sistema de educación indígena, en donde yo he estado trabajando muchos años, y por acá sé que no me dejan mentir, se crea con la expectativa y el objetivo de erradicar a las ideas indígenas, de erradicar sus lenguas, de erradicar su existencia, ¿no? Totalmente, ¿no? La Secretaría de Educación Pública nace con ese, bueno, no con ese objetivo, pero desde sus objetivos. Entonces, la educación moderna, pues tiene el objetivo de asimilar cultural y lingüísticamente a esas poblaciones. Entonces, en este sentido, bueno, pues hay que reconocer esta historia de la educación. ¿Por qué es importante? Porque si no perdemos de vista, eh, de pronto celebramos muchísimo este acceso a la educación y no nos podemos quedar con eso, porque si no también hay que reflexionar qué tipo de educación. Si yo celebro que las poblaciones indígenas estén en mi sistema educativo, pero para precisamente borrar sus lenguas y borrar la diversidad cultural, pues me parece un desacierto, más que un acierto, ¿no? En todo caso, la rebeldía no ingresen al sistema educativo, ¿no? Pues esto es importante reconocer este carácter colonial racista de la educación que fue teóricamente hasta los 90 que ya se comienza a hablar de educación intercultural, bueno, porque además la educación bilingüe, como seguramente ustedes saben, también se crea con esa expectativa de, bueno, vamos a utilizar la lengua indígena para que aprendan español y una vez que aprendan español, para que olviden su lengua indígena. Ese distintivo es muy fuerte, porque nos habla no solo de conocimientos, sino de forma de ser, de forma de vivir, de sentir, de pensar. Es realmente la muerte de la filosofía, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es hasta que comienza a entrar en este debate la educación intercultural fundamentalmente con el levantamiento de los zapatistas en Chiapas, que el mensaje es México tiene población y ¿no? Y además es bien interesante pensar este momento histórico en los 90, porque a diferencia de otros países, otras poblaciones, las poblaciones indígenas no estaban diciendo no queremos ser parte de México. Todo lo contrario, queremos ser parte de México, estamos siendo parte del país, solamente que el país reconozca poblaciones indígenas y reconozca el derecho a la autorización, a la definición, ¿no? Un llamado muy fuerte, entonces ya comienza a hablarse de esto que se llama educación intercultural, ¿no? Que es un giro. Ya no vamos a educar para asimilar culturalmente o lingüísticamente, sino en el reconocimiento de que la diversidad cultural y lingüística nos aporta. ¿No? Entonces, bueno, es, en la práctica resulta muy difícil. Resulta muy difícil porque la educación es un brazo muy importante dentro de nuestro país, pero que también está imbrincada con otros recursos más, más amplios, ¿no? Esta intención de asimilar a las culturas indígenas y desplazar sus conocimientos y prácticas, pues tiene que ver con una estructura colonial que lleva de siglos en nuestro país, ¿no? Yo doy por hecho que cuando yo digo estructura colonial, es claro, ¿no? Pero si no, por acá lo aclaramos, ¿no? Esta estructura colonial no es otra cosa más que pues esta imposición de las culturas fundamentalmente europeas desde cómo lucimos hasta cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no? Por eso esta idea de que la gente de color de piel blanca aparentemente es más bella a nuestros ojos, ¿no? Y estas frases tan típicas de, ay, pero no nació güero tu bebé, pero está bonito, ¿no? Pero está chistoso, ¿no? O sea, todas estas frases de trabajar como negro para vivir como blanco, todas estas frases que realmente lo que esconden pues, es una estructura de la sociedad, ¿no? Como si los blancos vivieran bien y fueran además los únicos con la economía de la belleza. Y eso solamente pues a nivel de la apariencia. A nivel de la educación, fundamentalmente los conocimientos que se enseñan en nuestros sistemas escolares pues son de origen europeo, fundamentalmente el conocimiento hegemónico que se enseña en las escuelas y al que aspiramos que nuestros estudiantes comprendan es la ciencia. La ciencia es de origen europeo,
Ahorita voy a explicar más eso, pero bueno. Y esto también tiene que ver con género, ahorita le explico por qué. Pero bueno, aquí es, o sea, todo este, y hay muchísimos autores y autores, todo este carácter colonial racista, pues va más a, o sea, tiene que, está inmerso en los contenidos de libros, en la forma en que enseño, en la forma en que, pues a lo mejor el niño o la niña que siga hablando una lengua indígena, pues bueno, ya está en la escuela, pero no hay un docente, ¿no? Que esté capacitado, o incluso cuando estamos trabajando con adultos, ¿no? Que pues toda su vida se han comunicado en una lengua indígena y realmente hay historias bien crueles de cómo cantarlas llorando. Bueno, esa no es la idea, ¿no? Entonces, hay que cuestionarnos este carácter colonial racista, no solo porque es justo, sino porque en la práctica realmente vamos a tener estudiantes que a lo mejor no se sientan cómodos con la educación que le estamos dando. Y eso se traduce en decepción, y que bueno, ¿para qué voy a la escuela? Realmente cuando uno le pregunta a la gente adulta que está trabajando en inglés, seguramente muchos expertos, oiga, ¿por qué no acabó la primaria? Ay, no, es que iba y como llegaba yo, pues sí, no sabía hablar español, la maestra me pegaba y por eso dejé de ir. O sea, es fuerte, ¿no? O sea, realmente se traduce en vivencias de la decisión o la no escolarización que realmente también tienen chanclaje en esas prácticas, ¿no? Entonces, al final también este carácter colonial racista de la educación crea una brecha entre la escuela y la comunidad, porque entonces solo lo que la escuela enseña es lo válido, es lo único que cuenta. Que sepa contar e intercambiar pollos allá afuera en su comunidad, no me importa, porque no me supo responder el examen, ¿no? Oye, pero es que el estudiante allá afuera es todo un empresario, sí, pero no me supo responder mi examen. O sea, este tipo de cuestiones podrán decir, hay un avance escolar muy limitado, pero realmente en la práctica el estudiante brilla, ¿no? Pero es nuevamente ese tipo de educación que solamente la escuela dice que es conocimiento y cómo lo va a evaluar, lo vale, ¿no? Y entonces tenemos estudiantes pues, que también dolorosamente ingresan a la escuela con éxito, transitan esta educación racista y desprecian a sus familiares, desprecian estilos de vida, ¿no? No, ya comer frijoles por favor, ¿no? O sea, así de fuerte, ¿no? Es este desprecio y que está en todas las áreas de conocimiento que la escuela tiene. Pero bueno, entonces también que termina por ser una educación que no es pertinente, que no es relevante, que no contempla tampoco las problemáticas evidentes del estudiantado. Y creo que, bueno, hasta ahorita estamos en un modelo educativo para educación básica. Me voy a remitir un poco a esto porque es el medio trabajo, pero bueno, hay otras vivencias también. Basta con ver los libros de texto, ¿no? Para ver que están localizados en ciudad, por ejemplo, que hay una representación de lo rural. Es como, ay, qué bonito, los árboles, bosques, ¿no? El tema de todos los territorios rurales, ¿no? Pero ya como es verde, bosque, ¿no? Y entonces, pues acá se queda, ¿no? Nuestra comprensión, que la educación intercultural habla de los diálogos de saberes, la comprensión de la autoridad, se queda en eso. O que es bonito porque qué bonito que vivan en la naturaleza, yo quiero irme a vivir ahí, pero yo no me hallo y pues ya lo encuentro feo, ¿no? Mucha pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, esto, este discurso que tenemos sobre lo rural también están o nacen muchas veces de lo que nos enseñan en la escuela, de la representación que hay, no solo en los contenidos, sino también en las prácticas, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Lo voy ingresando y también muchas veces son contenidos y prácticas, bueno, están descontextualizadas y hay una autora que se llama Bell Hooks, que es aprendiz de Paulo Freire, bueno, pero ella hizo su carrera propia también, pero se nutre mucho de toda esta discusión de la pedagogía crítica y nos dice, la descontextualización no es genuina, es deliberada. La descontextualización es deliberada, porque no está descontextualizada para todas las cosas.
está contextualizada para poblaciones de clase alta, gente blanca, que vive en la ciudad. Entonces, claro, cuando tenemos un estudiante que viene de un espacio rural, que no pertenece a esa clase ni a esas vivencias que te da el color de la piel, pues no se encuentra y entonces se encuentra este contenido y dice, claro, está institucionalizado y casualmente son las poblaciones que más sufren o que más difícil es tenerlas en este tránsito educativo. Y claro, entonces la gente para la que está diseñada estos contenidos, ¿no? Pues triunfan, ¿no? Y termina en Oxford, las universidades, y ay, pues no me sorprende, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, que tiene que ver con otros factores. ¿No? Y entonces esta autora decía, bueno, no es que los que diseñan contenidos o las autoridades educativas, cuando se sientan a hacerlo, piensen eso. O sea, no es así de claro, por eso es una estructura colonial racista. Es que no se cuestionan precisamente, y entonces dan por hecho que un contenido pues este es un ejemplo muy general, ¿no? Pero que un contenido escolar que hable de la ciudad, pues es entendible para todo el mundo, porque en sus imaginarios no entra que lo rural es valioso. O sea, que aspirar, ¿por qué tenemos que aspirar a que todas las ciudades sean lo mismo? Edificios, no encontrar árboles, ruido, luz, contaminación lumínica. O sea, ¿y por qué tenemos que aspirar entonces que las poblaciones rurales se conviertan en esto, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta que nos haríamos si reflexionáramos el carácter colonial racista de la educación y que está integrada en nuestros imaginarios de quienes estamos dentro de la educación. Bueno, esto es así como reflexión. La siguiente diapositiva. Y ahora viene el reconocimiento del carácter racista de la educación y es aquí cuando siempre es polémico. Hay que hablar. Este reconocimiento surge de autoras fundamentalmente ecofeministas, que se trata, y nos dicen, sí, es cierto que hay un desprecio a lo rural, hay un desprecio a todo lo que se sale dentro de lo que la cultura colonial pues, prioriza, ¿no? Pero esto viene de algo que ellas llaman realismos opresivos, que vienen de una estructura patriarcal jerárquica que todo lo lleva a dos, dos cosas que se contraponen, porque para el patriarcado, porque no lo digo yo, es el patriarcado, no es que podamos convivir desde la diversidad, es que se ubican dos espacios y se contraponen. Por ejemplo, cultura versus naturaleza, como si lo cultural estuviera más elevado que la naturaleza, ¿no? Como si necesariamente el ser humano tendría que intervenir en la naturaleza para mejorar eso, ¿no? Razón versus emoción. Y eso lo vemos en el método científico. ¿Qué nos dice la ciencia? E incluso, ¿qué nos dice la escuela también? Tú tienes que aprender a dominar tus emociones. Incluso en la sesión pasada de género, alguien decía, como ejemplo, ¿cómo le vamos a dar el liderazgo de una empresa pues a una mujer? Porque cuando se ven un problema se va a poner a llorar. Como si llorar estuviera más, como si no fuera una cualidad humana con la que todos y todas nacemos. Cuando somos bebés, todos y todos lloramos y nadie nos dice nada, ¿no? No le dicen los bebés, pero no nos dicen nada, ¿no? Entonces, pero conforme crecemos, nos van pues anulando también las emociones, y sobre todo en quienes son socializados desde la primera masculina, que son los hombres. La típica frase de los hombres no lloran, que pues por fortuna cada vez se habla más, ¿no? Pero en estos espacios aún siguen muy arraigados de forma. Entonces, estas autoras nos dicen, por ejemplo, el método científico que está privilegiado en nuestros sistemas escolares es muy claro. El conocimiento entra a través de la. El conocimiento fundamentalmente que la escuela construye, imparte y funda es concepción y se aprende a través de la razón, no de la emoción. Por eso nos dicen que la ciencia no debe tener sentimientos, que cuando expongas cómo te vas a poner a llorar, etcétera, ¿no? Y eso es parte de los realismos que estas sectoras exponen. Y bueno, también nos dicen lo masculino como
como superior a lo femenino, lo público como superior a lo doméstico. Y aquí es bien interesante porque a mí me impacta mucho cuando dicen violencia doméstica. Y yo digo, violencia doméstica del 40% de las mujeres es un asunto público. O sea, como que doméstico. O sea, entiendo que pase dentro del hogar. Pero si el 40% de las mujeres en el mundo no pasa, es un asunto público. Y quien no quiere es el varón. Es un asunto público para ustedes. ¿Sí? Entonces, sociedad versus ecosistema, ¿no? Como que esa forma de organización social para más superior a los ecosistemas. Y eso nos lleva, por ejemplo, desde una estructura racial, decir que hay pues, a las, perdón, a las poblaciones rurales les hace falta vivir como en la ciudad, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Gracias. O este otro dualismo está muy introyectado también en nuestros sistemas educativos. Mente, cuerpo. Bueno, ahí tuve un error, pero bueno, es cuerpo. Cuerpo, cuerpo, ¿no? Bueno, este dualismo mente-cuerpo también la escuela lo ha quedado, lo ha atestado. Esto y bien más, nosotros nos vamos en la historia de la ciencia moderna, cuando se viene por el especialismo, con Bates, por Descartes, ¿qué nos dicen? Hay, el conocimiento se construye a través de la mente. Entonces, el conocimiento que tu mente genera puede ser aplicado a todos los contextos, ¿no? Y de ahí tenemos conocimientos estandarizados con práctica aquí, pero ya estoy. Y entonces nos decían eso, para ser un buen científico, tú no tienes que prestarle atención a tus sentimientos, a tus emociones, no importa si eres hombre o mujer, porque el conocimiento es universal y eso significa que se genera con la mente. No importa si eres una mujer racializada a la que le costó todo estar en un laboratorio o si eres una mujer blanca a la que no le costó lo mismo. No importa el conocimiento, pues es igual y se puede aplicar igual. Bueno, pues esta eh, historia de la ciencia moderna viene con arte, viene con Bacon, muchos padres de la ciencia moderna, incluso nos decían eh, que el único cuerpo que es capaz de tener mente es el hombre blanco libre, no las mujeres, por eso las mujeres no pudieron hacer ciencia o muy poquitas, porque las mujeres estaban se ubican, las mujeres están de este lado, más cerca de la naturaleza, más cerca de las emociones. Incluso, por ejemplo, cuando se puso de moda la vivisección, dicen que abran a los animales vivos para que observen en, alrededor del 1920 en Europa, estaba el boom de la vivisección, y los hombres científicos pues abrían a los conejos y los niños que antes. Bueno, el caso es que más o menos en esa época les abrían a los conejos y los conejos lloraban porque no les ponían el pecho. Y entonces un grupo de mujeres científicas se puso a decir, no pueden hacer eso, el conejo está llorando, Descartes dijo, no está llorando, lo que pasa es que la naturaleza es una máquina. Y así como el reloj hace un ruido, también el conejo, no es que siente. Y hasta dijo, ¿se dan cuenta cómo las mujeres no traen homosexualidad? Porque ella les gana el sentimiento. O sea, en vez de examinar al conejo, se ponen a llorar con el conejo. ¿Por qué? Porque seguían teniendo estos realismos opresivos donde las mujeres, la emoción, lo natural es inferior, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, y bueno, esto no surge ahorita. Sí, sí. Aristóteles incluso afirmó, y bueno, eso digamos, porque Aristóteles, bueno, es uno de los padres de la filosofía y que se sigue enseñando también en la escuela, pues bueno, este otro nombre afirmó que la razón es lo propio del hombre libre y sus mujeres. Animales y esclavos no acceden a la razón, por lo que carecen de libertad y de finalidad en sí mismos. Esto conlleva a otras cuestiones como el hecho de que las mujeres, por ejemplo, no tenían, o durante muchos siglos no teníamos la libertad de heredar, por ejemplo, siempre se les de alguien, ¿no? Esto es muy fuerte.
y no lo digo yo, si realmente, o sea, basta con leer filosofía y basta con leer, y por eso digo, ¿por qué filosofía? La filosofía, como ustedes recuerdan, comprende entre pues, otras dimensiones la epistemología, que es cómo se construye el conocimiento. Eso fundamentalmente es la base de la educación que estamos dando. Entonces los autores nos dicen, es que no basta. Cuando pensamos en una educación no sexista, no basta con decir los estudiantes clases. O sea, si seguimos con un modelo de educación que parte de esto, pues a ver, hay que reflexionar si eso es lo que realmente queremos. Entonces, bueno, y también esto que mencionaban, que lo mencionan pues, todavía hasta Nietzsche y otros filósofos, la identidad del hombre libre fue determinada por la exclusión de las características compartidas con lo dominado. Mente frente al cuerpo, razón de control de emoción. Fundamentalmente, nuestros sistemas escolares, es decir, que tú expongas sin llorar, ¿no? El control de tu cuerpo. ¿No? Y entonces, esto conlleva muchísimas cosas, como por ejemplo que las identidades de colonizador y colonizado se justifican por una dominación naturalizada. Pues obviamente necesitamos esclavizar a África porque no piensan por sí solos, entonces necesitan que les lleven su educación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estas autoras incluso van más allá y dicen que el androcentrismo propio del patriarcado, que significa que el hombre y lo masculino, como medida de lo que tiene valor, privilegia la conquista, el dominio y la competición intensiva bajo sus diferentes formas, bélicas, económicas y políticas. ¿Qué significa? Si nosotros observamos cómo se comportan las grandes naciones, como Estados Unidos, guerra, guerra tras guerra, Europa colonizando todo el planeta, mineras, estas grandes potencias a las que se supone que aspiramos a ver, basan su riqueza en explotación. O sea, sí hacen ciencia y sí hacen medicina, pero fundamentalmente a través de las guerras. Estas autoras nos dicen, este comportamiento no es fortuito, no refleja la naturaleza humana, refleja una socialización de género, porque se piensa que, y aquí no está hablando de los hombres, no, del género masculino. Se recordarán que es esta construcción social en la que se socializan los varones por cómo nacen, por su sexo, pero fundamentalmente lo masculino que está dentro de lo público está determinado por estos rasgos. Por eso, pues, todo la competición dentro de las escuelas, o por ejemplo, cuando nosotros vemos a una mujer cuando asume el liderazgo de una empresa, se pone saco, ¿no? Se masculiniza. Incluso hay autores que dicen, estamos masculinizando. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que las mujeres tenemos que vernos, ¿no? Como masculinas para ser respetadas. Eso significa que entonces seguimos viendo a lo masculino como lo que tiene el otro, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellas dicen, necesitamos una educación que entonces ahora parta de todo aquello que se ha mencionado históricamente, ¿no? Como los sentimientos empáticos, de compasión y cuidado, que si bien han sido tareas femeninas históricamente, como ya lo vimos en la pasada, no significa que sean exclusivas de las mujeres, sino que tanto pues, hombres como mujeres tendremos que estar inmersas en esta. Y en ese sentido, la educación dando, hay que cuestionar estas raíces, porque bueno, si bien celebramos que las mujeres ya están dentro de este sistema, o sea, realmente queremos una educación que siga fortaleciendo una sociedad racista, sexista, o realmente queremos una educación que confronte esto, ¿no? Y que además hay que decirlo, esta educación excluye fundamentalmente la protección de las mujeres. Basta con ver la historia de la filosofía, a quienes estamos citando, la historia de la literatura. Y me pueden decir, bueno, pues es que en ese momento las mujeres no podían estar en las universidades. Bueno, pues hay que reflexionarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si reconoces eso no puedes reconocer la importancia de una perspectiva de género en la educación, por ejemplo? Siguiente diapositiva. Y entonces, bueno, en resumen, todo lo que es que hay que cuestionar la educación sexista, ¿no? En la que se transmiten y refuerzan los roles femeninos y masculinos, haciendo aparecer como natural relaciones de poder jerárquicas e significativas entre hombres y mujeres. Cuestionar por qué
la historia de la ciencia está creada por los hombres, o incluso estas cuestiones que a mí me hacen tan que las mujeres con uniformes, con faldas, o sea, está bien, ¿no? Pero que desde la institución escolar se promueva eso es lo que a veces es ¿no? Que si se dan cuenta, está perfectamente un lenguaje no sexista, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes, pero lo que estas autoras nos proponen de una perspectiva de género es cuestionar de fondo esa educación. Asimismo, cuestionar una educación centrada en lo racional, ¿no? Esta educación donde se despeja lo emocional, lo afectivo, la curiosidad, que son características humanas, ¿no? Todas y todas las personas, y que al excluirlas, pues seguimos el desarrollo pleno de las personas en su dimensión emocional. No es fortuito que sean los hombres quienes más se sufren. Eso es un país. O sea, realmente, y creo que todas nos encontramos con eso de, es que mi novio no me dice qué me pasa. O mi hermano o mi papá son muy callados, ¿no? Claro, porque en esta socialización a la que fueron sometidos, pues se les inhibe el poder hablar de sus emociones, porque ya pues, son niñas, se les inhibe como todo eso, ¿no? Y pues por supuesto, pues una educación racista colonial. Una educación que perpetúa la creencia de atraso cultural, o sea, en los territorios rurales indígenas no hay atraso cultural, y que allá es sea, porque luego me dicen, pero es que sí existe el machismo también en las ciudades, o sea, también en nuestras instituciones, y justamente es lo que yo les quiero mostrar. O sea, desde cómo diseñamos contenidos y cómo pensamos la educación, también está atravesada por el patriarcado. Entonces, bueno, y pues hay que ir escuchando esta idea de una educación que privilegia la monocultura del saber y del ser, fundamentalmente, pues, el europeo. Siguiente diapositiva, ya para ir cerrando. Entonces, claves para una educación rural indígena de género, pues bueno, primero, como ya menciono, reconocer que los espacios de formación se cimientan sobre un carácter racista y sin una reflexión crítica, podemos contribuir a la reproducción de las situaciones entre mujeres y hombres. Y eso da como consecuencia también hacia la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Incentivar procesos de conciencia crítica para generar una educación liberadora, o sea, una educación que realmente pues, porque también ahí está el drama de cómo estamos pues, educando adultos, pues hay que darle lo básico, ¿no? Pero ¿para qué? O sea, realmente también podemos posicionarlo y un ejemplo de cómo se realizó esto, pues está en Paulo Freire, ¿no? O sea, que alfabetizó adultos, ¿no? Cuestionar la socialización masculina que puede conllevar la violencia y la dominación y reivindicar conocimientos y prácticas de cuidado, que ya vimos que históricamente son las asignadas a las mujeres, pero no existen. ¿No? Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo siempre invito a pensar que es una perspectiva de género feminista y antirracista, sobre todo y fundamentalmente en estos territorios que históricamente han sido vulnerados, golpeados, asesinados, ¿no? Entonces, bueno, es esta invitación a transformar contenidos y prácticas para favorecer es una educación libre de estereotipos sexistas y racistas, ¿no? Reconocer la contribución de las mujeres y buscar erradicar activamente las estructuras de opresión patriarcal colonial, que suena utópico, pero realmente creo que es un gran paso de reconocer que el machismo no está necesariamente en estos territorios. ¿Cómo conseguimos la educación que estamos generando en estos territorios, ¿no? Pues una educación que reconoce la pluralidad existencia y el sentimiento de lo afectivo, también de lo racional, como parte de habilidades humanas, exclusivas de un ser, ¿no? Siguiente diapositiva. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hasta aquí mi participación. Preguntas, inquietudes, dudas. No sé si algún compañero de aquí, ya sea presencial o virtual, tenga alguna duda o algún comentario con el que quieran participar. Nada más un comentario que me gustaría compartir. Ahora que hablaba sobre educación
colonizadora, me parece que es el continente. Me vino a la mente de un momento que tuve la oportunidad de trabajar y participar en un proyecto en el Instituto de Investigaciones Intercultural. Estuve ahí un rato y bueno, tuve la oportunidad de estar en un evento, en un encuentro de las 4 sedes de la SUBI y los estudiantes de la SUBI hacían como la presentación de sus avances de investigación. Y un tema o algo que me pareció muy interesante y que me gustaría compartirles, pues es que los chicos, las chicas comentaban sobre que en sus investigaciones les pedían hacer los trabajos en español. Y muchos coincidían en que, pues, que ellos lo que querían era compartirlo y compartir también su lengua indígena y pues compartir eso, ¿no? Su pensar, su sentir, toda su investigación la hacían sobre lengua indígena, decían. Sin embargo, de cierta manera, debería ser al contrario, o sea, en lugar de decir, háganlo en español, más poder pegar la oportunidad, ¿no? Y se me hizo muy bonito porque se me hizo algo como muy revolucionario en ellos, porque ellos como estudiantes lo pedían, o sea, y muchos hacían sus presentaciones de avances en español y después los traducían a sus lenguas. Entonces, fue algo como muy rico. Muchas gracias. Realmente yo estuve también un tiempo trabajando con escritores en lenguas indígenas. Esa era otra gran demanda, ¿no? O sea, no hay en México las editoriales de escritores en español, nunca les dicen, ay, pues entrega tu manuscrito en español y en inglés, ¿no? Y en cambio, escritores en lenguas indígenas tenían que hacer el doble esfuerzo de escribir en su lengua indígena y aparte en español. Y justo tiene que ver con esa idea de educación también de ¿por qué no entonces la planilla docente hace el esfuerzo de aprender una lengua indígena, ¿no? ¿Por qué seguimos esperando que sean los habitantes, las habitantes de estos territorios quienes se integran a nuestros sistemas educativos? ¿Por qué no nosotros integrarnos a sus territorios desde conocer sus lenguas? También en educación intercultural había una gran demanda de las familias que decían, ¿por qué no el calendario escolar que dice con el principio de la milpa? Nuestra prioridad todo es la milpa, ¿no? Y tenemos que cortar nuestros horarios porque tienen que ir a la escuela, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué seguimos esperando que se integren ellos y ellas, ¿no? Desde el español y no al revés, las instituciones, aprender de lo que hay integrado. Muchas gracias. ¿Alguien más puede participar? O en la virtual, no sé si alguien quiere participar o algún algún comentario. Gracias. Hay una recomendación que si gustan buscarla al doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, el antropólogo y naturalista. Bueno, no era naturalista, era médico, pero sí fue un antropólogo, considerado como el mejor antropólogo latinoamericano. Y al doctor le encantaba, tenía como de cartera, la disputa de nuestro al contarle, quiera buscar el texto, la disputa de 9 minutos. Es de Antonello, que escribe con doble L, Antonello, Verdi, P-E-R-D-I, es grande. Es un libro muy interesante. Es una revisión desde 1700 a 1900, a finales de 1800, principios de 1900, del mundo prehispánico, ya en las culturas indígenas. Recomiendo cosas que se deben leer, y en italiano, francés, alemán, inglés, y por supuesto, la base del español. Pero es tan dulce, a los autores. Perdón, gracias.
En línea tenemos a la maestra Consuelo. Maestra, si me hace el favor de encender su micrófono. Vamos para participar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todas. Hola, Itzel, gracias por pues todo este panorama que nos has dado para poder dimensionar precisamente todas esas cuestiones que de una u otra forma están presentes en las comunidades, en el medio rural, en el medio indígena, aquí en las ciudades, pues también, ¿no? Por toda esta conformación que tenemos de la población que llega y que realmente pues que ha condicionado tanto la vida de los hombres como de las mujeres. Creo que esta perspectiva que nos diste es muy importante. Y bueno, desde esta dimensión que estás abordando, ¿cómo consideras precisamente que la cuestión de género ha sido también una barrera muy importante para las mujeres, ¿no? Para la alfabetización, para los procesos educativos en las mujeres? Si bien es cierto que de acuerdo a las brechas que hemos visto, que están pues identificadas por INEGI, por algunas otras instancias, pues la educación es a donde más se han abatido brechas, ¿no? Pero sin embargo, no nada más en los números, sino en lo cualitativo, en todas estas relaciones, en toda la vida de la cotidianidad que se da en las comunidades, pues esto pues sigue siendo una limitante, ¿no? La desigualdad de género sigue siendo una limitante en las comunidades para pues generar condiciones de igualdad, de no discriminación, de equidad en el ámbito educativo, que es el que nos compete desde el IDEA, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Claro. Hola María Consuelo, un saludo. Gracias. Bueno, no, fundamentalmente es súper importante esta perspectiva de género porque, bueno, más allá de las estadísticas que pues, mencionaba, bueno, que hay una especie, ¿no? De las mujeres que se está logrando y demás, también es que la realidad de esas mujeres es que muchas de ellas tienen precisamente por esta socialización de género en las que ellas son las encargadas, ¿no? De la crianza de los hijos, e incluso de los hermanos y hermanas, ¿no? O sea, realmente yo que he estado trabajando en comunidades me di cuenta que cuando las mujeres asisten a la escuela, casi siempre lo hacen, pues, en los ratitos que encuentran libres, ¿no? O sea, como porque llegando tienen que cuidar a los animales, tienen que cultivar la milpa, por ejemplo, cuando los hombres son quienes se van a trabajar a otras ciudades, ¿no? Y realmente tienen el doble de trabajo, también ya se mencionaba en esta pasada que, bueno, las mujeres se han insertado a los espacios, especialmente de hombres en la escuela, durante muchos siglos, e incluso en trabajos, pero eso no las ha librado de ser las únicas que siguen ejerciendo las labores domésticas, de crianza y de cuidado. Y creo que trabajar en eso es fundamental, ¿no? Y en este sentido yo también siempre pues animo a la reflexión de los hombres, porque si los hombres no asumen esta parte, es muy difícil que ellos se puedan hacer, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, también trabajar con esta autodeterminación de las propias mujeres, ¿no? Porque realmente son contextos en los que siguen pensando esto como propiedades de las familias. Y bueno, también en las ciudades, ¿no? Pero fundamentalmente también aquí en estos contextos creo que es más explícito o de pronto nos parece más explícito desde nuestra mirada. Y bueno, es fundamental trabajar en eso. Y también quiero acotar que en educación intercultural a veces cuando se habla de diálogo de saberes suele ser como quedarse muy genérico, ¿no? Lo que saben los milperos, ¿no? Los curanderos. Y entonces, por ejemplo, muy poco se habla de todo el conocimiento que está en las cocinas, ¿no? Al final, quienes transforman en la alimentación y en medicina lo que se cultiva en la milpa son las mujeres. Son sabedoras de conocimientos vastísimos, ¿no? Muy amplios, que muy pocas veces son reconocidos cuando se habla de los diálogos de saberes
piensa como muy genérico, ¿no? Los saberes con las figuras. Y muy poco se pregunta estos saberes que tienen las mujeres porque siguen considerándose pues domésticos, ¿no? Como inferiores, ¿no? Mejor lo que sabe el militero, ¿no? O el curandero, ¿no? Y está bien, no digo que esté mal, pero sí es necesario este reconocimiento y esta desmenuzar, ¿no? Como todo esto, y por supuesto reconocer que las mujeres en comunidades siguen teniendo un entorno de derecho muy grande, muy, muy grande. Tan solo basta con ir, por ejemplo, a una escuela y ver que cuando uno convoca a reunión de padres de familia son las madres o las hermanas, muy raramente de sus padres. Entonces también eso nos habla pues nuevamente de esta división del trabajo que pues pone más barreras y dificultades a eso. Sí, pues, yo gusto en realizar, pues bueno, justo ahorita, yo creo que es muy sorprendente escuchar este tema, porque justo al pensar, ¿no? En cómo, por ahí le mencionaba a este profesor de diseño, en el momento en el que el Estado piensa que como que también les indicaran, ¿no? Que tienen que tener sus reglas y ya no a las reglas del orden social. Como bien dices, no tienen un orden patriarcal, pero también tienen una forma de ser, tienen una convivencia con la naturaleza, ¿verdad? Pues justamente buscan la sustentabilidad, ¿no? Pero existe, ¿no? Hay que tener que entonces, creo que justo a nosotros ahorita en el trabajo, el encuentro con mujeres extranjeras, existe, por tanto, que explicamos en el frente de la mundo, y vemos que la verdad es impresionante, parte y aunque quieren aprender el español, no lo hemos practicado mucho con sus compañeros de no es un deseo individual, pero siempre todo se nace muchas veces de, de la noche. Yo soy la primera extraña, pero es porque me encanta. Entonces, muchas de las comunidades y de comunidades como vivimos bien, eso es preguntar. No me cuestiones. Entonces, ahorita, a lo mejor para terceros, a lo mejor es el factor que nos pasó, para nosotros es un grupo de cosas, nosotros justamente nos permiten como que acercarnos a los factores todavía no llegados. Que justamente al leer, permite al ver que un texto está cantado en su lengua y que habla acerca de sus tradiciones, es un ayudador para que ellos también hablen de sus tradiciones. Y creo que eso de preguntas y preguntas de sus tradiciones, comenzar la pausa, ¿no? Para que ellas para nosotros escuchar cuando les dices pausa, porque tiene que haber esa pauta de sexualidades en la lengua y de decirles en el agua, y fueron mujeres de la reunión como tres personas importantes y todas las demás eran igualmente. Entonces, sin duda era necesario que se explicaran de esta forma. Pero para nosotros aquí también es muy difícil encontrar una manera de que las personas no sean solamente circunstancias paralelas.
porque el detalle es que para mi organización. Entonces, en este caso, y nos preocupa bastante porque sí, que tenemos aquí en el IBEA, creo que de 3,000 personas que están voluntarios, 3,000 personas. Entonces, es bien interesante porque para mí mi pregunta un poco es, ¿cómo consideras que podríamos estar en la comunicación de los femeninos? De que esto es un problema la educación es un problema que afecta inevitablemente a las mujeres, pero que también está en la cultura de las mujeres. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esto? Y cómo podríamos hacer esfuerzo para que las mujeres no vayan cobrando esa centralidad? Gracias, Delphi. Fíjate que ahorita que te escuchaba, recordaba como dos anécdotas. Una que me tocó ver en un aula de educación indígena, en la que se estaba en la asignatura de lengua indígena, cuando las asignaturas, y la docente estaba enseñando náhuatl, ¿no? Entonces les pidió a los y las estudiantes que dominaban el náhuatl, que era su primera lengua, pero las clases eran en español. Entonces, solamente en ese espacio se hablaba náhuatl. Y me acuerdo que las indicaciones eran de traduzcan al náhuatl la oración mi mamá me mima. O sea, es básica en español. Es parte, ¿no? De aprender la M, ¿no? Sí, digo, es justo lo que mencionas, ¿sí? O sea, métodos que no son pertinentes. O sea, si los niños y las niñas hablaban en náhuatl cuando tenían la oportunidad, eran unos oradores impresionantes y tenían la capacidad de hablar de todo, no solo de la ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido, como bien dice, si bien la intención era buena, y que era una clase de arquitectura de una clase muy criticada, ¿no? Esa opción, ¿no? Que realmente tendría que ser la lengua, pues justo es, no hay un método pertinente, o sea, no hay un método pertinente, y yo creo que también eso pasa con las mujeres. Por ejemplo, en educación ambiental, que trabajamos mucho con el conocimiento de las comunidades, pero fundamentalmente hemos observado una división, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a una comunidad, pues de pronto es los saberes de la comunidad, ¿no? Y no tiene uno una mirada muy como crítica, de pronto como que todo se vuelve muy genérico, ¿no? Entonces toda la gente sabe hacer mismo. No, a ver, espera. O sea, el hombre sabe hacer el otro la semilla. Ah, perdón, escuchó muy feo, pero es que literal, literal hace el hoyo en la tierra para plantar la semilla. Pero la mujer es la que sabe cuándo el fruto es maduro. También el hombre lo sabe, pero es tarea de la mujer. Y entonces, cuando ya le empezamos a preguntar a las chicas, no, hombre, bueno, fue una cosa impresionante, que también los hombres sabían, pero no estaban tan concentrados porque lo suyo era hacer los trabajos más pesados, que tenían más conocimiento en arar la tierra y todo eso, y las mujeres decían, bueno, el Felipe ya está, pero si tú lo dices de esta forma, no le quites la atención, y naturalmente. Entonces, lo tiene que usar de esa manera, ese tiempo de cocción para y conocimiento, el hombre no lo sabía. El hombre decía, no, no, ya conté que dices guísalos. ¿Cómo los guisas y cómo le quitas la textura? ¿Sí? Y entonces era bien interesante, ¿no? Que esta división de las actividades, que pues está desequilibrada, hay que decirlo, pero que entonces cuando las preocupaciones y las experiencias de las mujeres están al centro, se vuelve mucho más rica la mirada del mundo. Y también las mujeres, al menos en mi experiencia, comienzan a sentir que pueden hacer algo que es valioso, independientemente de que sean experiencias o no. O sea, pueden hablar. Y no estoy diciendo con esto que vamos a llegar a proyectos. Pues sí, no, ¿verdad? Eso es. Pero lo que estoy diciendo es que cuando ellas encuentran una oportunidad de hablar de lo que les interesa a ellas, por muy... Y aquí van a pasar muchas cosas, porque a mí me tocó una experiencia en una escuela que yo trabajo con educación básica y fue una experiencia muy interesante porque las niñas empezaron a decir que los niños en la hora del ejercicio eran machistas. Y nosotros, bueno, pero ¿por qué?
la docente y yo, y decían, pues es que nos empujan y ellos son los que deciden a qué vamos a jugar, porque ellos no quieren jugar con muñecas. Entonces, para que juguemos todos y todas, tenemos que jugar a fútbol o a pasar la pelota. Y yo dije, bueno, la docente me dijo, yo pensé que esto era convivencia escolar. Pues no es convivencia escolar, lo que pasa es que las niñas están cediendo para que pues, los niños jueguen con ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Que las niñas crean su propio espacio para jugar muñecas. Y hubo alguien que dijo, pero esto es ejercicio, que los niños quieren jugar muñecas, es muy interesante. Quieren, o sea, si yo los obligo a jugar pelota, estoy siendo pues impositiva. Y estoy al final como dándole mayor peso al juego de los niños. No debería haber esta división en los juegos, ¿sí? Pero para las niñas es muy importante digamos, que ya si nos adentramos, realmente están jugando a fútbol. Porque eso es lo que hacen los niños cuando las mascotas tienen el espíritu. Están haciendo lo que sus madres hacen con ellos, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir era, mi experiencia, cuando se pone al centro la experiencia y las preocupaciones y los conocimientos del estudiantado, es otro proceso de aprendizaje. Si las mujeres ponen al centro realmente lo que les preocupa, pues que ellas saben, que se sientan no únicamente como destinatarias de un conocimiento, sino activamente que lo construyen, que pueden aportar a él y que incluso los sistemas escolares se están transformando por ellas. Me parece fundamental. Y yo escuchaba la sesión pasada que decían, bueno, pero es que hay más mujeres. Yo solamente no podía dejar de pensar en esto de es que las mujeres están sobreviviendo y están buscando estrategias de supervivencia en un mundo muy hostil, porque incluso alguien decía, tú puedes tener un doctorado en aquí, te vas a librar de la cosa. Tú crees que eres menos vulnerable por tener un doctorado, pero no es cierto. El hombre que no tiene títulos escolares puede acosar igual, va a seguir teniendo dominio de locura. Y aún así las mujeres nos esforzamos por seguir viviendo. Y entonces, en ese sentido, yo siempre he planteado que se reconozca lo que el estudiantado son, o sea, sus experiencias, sus preocupaciones, porque eso lo vuelve situado y también logran transformar, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, si la docente, en vez de decir, mi mamá me mima, y se les hubiera invitado a escribir lo que saben, como lo hagan, después vemos que me lo conocen. Realmente estoy segura, incluso el niño o la niña habría tenido otra oportunidad, ¿no? Es un poco lo que decía la compañera, poder hablar desde lo que está bien. Eso para mí es fundamental. Y por ejemplo, el método de Paulo Freire es como muy encaminado al desigual, ¿no? Y al extremo. Muchas gracias. Bueno, quisiera hablar de esto que he escuchado y que me piense un poco más en muchos compañeros, compañeras que están en las prevenciones, eh, pensando en de qué manera todo esto que escuchamos nos puede beneficiar en la gran labor social que hacen. Creo que, como bien lo decía usted, doctora, si pensamos en todos estos temas, puede ser algo desalentador, que es muy rudo escuchar todas las diferencias abismales que hay, hablando en cuestiones sociales, de género, lingüísticas. Creo que podría parecer desalentador, pero al mismo tiempo creo que es muy enriquecedor también que todos ellos y ellas estén conscientes de estas otras realidades que tratan de ser más visibles en ciudades, por ejemplo, ¿no? Y no sé, bueno, lo que me tira mucho siempre tiene que ver con lo lingüístico y justo esto, ¿no? Como el asunto de cómo podemos nosotros desde acá compartir con nuestros compañeros acerca de estrategias de atención, sobre todo esto que nos afecta a nosotros. Y siempre creo que es importante recordar que debemos de partir, de poner al humano al centro, ¿no?
Realmente nosotros tenemos trabajamos humanos por humanos y no sé, un poco para participar. Cuando hablamos de cuestiones de lingüística o de lenguas, pues, siempre se tiene también esta visión de que los dialectos, lenguas, necesitan ser rescatadas. Creo que esta administración, lenguas necesitan ser rescatadas, necesitan ser escuchadas, habladas, entendidas, y justo creo que eso tiene que ver con el español. Entonces, más allá de la lengua, los hablantes, pero que necesitamos tener esa oportunidad de ser escuchados, de ser hablar, de poder aprender a hablar. Entonces, creo que a los compañeros, me parece que eh, si nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos que trabajar, todo lo que nos tenemos que preparar, pues podría ser muy, muy complejo y a lo mejor podríamos decir, pero, pero más bien mi, mi comentario va muchísimo hacia conocer el trabajo que ellos hacen, a pesar de todos los problemas y toda no sé, siempre lo pienso como, es como una carrera, ¿no? Hay quienes nacemos 20 pasos adelante, hay quienes nacen 50 pasos adelante de nosotros, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, pensando en la cuestión educativa, es que tenemos más cercano escuela, más cerca de la escuela, podemos pensar que lo tenemos más fácil. Yo me realizo a muchos compañeros en las comunidades, en las coordinaciones, que la tienen muy compleja, pero ellos realmente los que ponen al humano en el centro, los que ponen todo ese interés que tienen, realmente se preparan mucho y creo que eso es mi vida ciudad, para conocer lo que hacen y esperar a que este tipo de encuentros nos, nos sigan fortaleciendo a ellos y personas que también nos proceso. Y por supuesto, no, muchas gracias. Precisamente tu comentario me lleva a esto que mencionas de, bueno, las lenguas no necesitan recuperarse en un sentido un poco hasta paternalista, ¿no? De nosotros tenemos que, precisamente ese cambio en la relación, por ejemplo, aprendiz experto, ¿no? Que es un poco el cambio que, por ejemplo, Paulo Freire propone, ¿no? Tú no vas a llegar al estudiantado a enseñarle algo que él no tiene, ¿no? Y que además, como nuevamente contribuir a nuestros usuarios de este sistema educativo que le damos como eh, cuentas vacías que sin nuestro apoyo no van a lograr nada, ¿no? Y es justo eso que tú mencionas, el cambio que yo particularmente siempre animo, ¿no? No podemos ver a las mujeres como víctimas y que entonces sin nuestra ayuda ellas no van a lograr nada. Más bien, lo que yo menciono al como dar un panorama es situar que han sido poblaciones vulnerabilizadas por una estructura patriarcal y patriarcal y que entonces nuestra postura como docentes o como autoridades educativas no puede seguir siendo paternalista. Es, como bien dicen también, o sea, esto de que el Estado, si no lo hace, encima, las mujeres y las poblaciones indígenas hemos y han sobrevivido a tantísimo que no tenemos. Y entonces, en ese sentido, la postura que invitaría a tomar, y yo todos los días trato también de tomar, pues es esto, ¿no? O sea, no nos necesitan en un sentido paternalista para sobrevivir, pero nuestra postura como docentes, como autoridades educativas, pues es, a ver, yo cómo puedo contribuir a que en esta competencia pues haya un escenario más equitativo, ¿no? Porque al final sí somos figuras de autoridad, que lo que en la práctica pasa es otra cosa, pero sí tenemos que tener, como bien decía el compañero, como también decía George, pues esta postura a la que nos invita, por ejemplo, Paulo Freire o del PUT, escucha, ¿no? O sea,
Yo no voy a llegar a concebir a las mujeres como víctimas y que con mi educación ellas no sobreviven. No, es que sobreviven. Alfabetizados o no, están sobreviviendo. Las poblaciones indígenas están sobreviviendo, ¿no? Entonces, más bien, el cambio es eso, ¿no? No sé, paternalista, yo no el paternalismo es una cuestión muy racista. Es muy de creer que el otro no lo va a lograr sin ti. Y eso también es racista. Entonces, justo el reconocer ese carácter colonial racista de la educación y patriarcal es, bueno, cambio de postura a yo también necesito aprender de ellas, necesito aprender de las poblaciones, ver de qué forma necesitan que yo colabore. Y es un poco lo que nos pasa con la naturaleza. También hay educadores ambientales que dicen, es que el ser humano cree que necesita intervenir todos los ecosistemas para salvarlos. Uno necesita quedarse quieto, no seguir invadiendo. A lo mejor es eso también lo que las poblaciones indígenas y las mujeres de los pueblos, pero necesitamos escucharlas, porque si no, pues escuchamos, pasa como si el compañero tiene una actitud paterna y dice, lo que ellos quieren es ser ejecutivas de la forma. No sé, yo no quiero eso, por ejemplo, ¿no? Las poblaciones indígenas lo que quieren es que ya todos salen en alimentos, no sé, o sea, ¿no? Realmente no podemos saber cómo enseñar si no los escuchamos. Es justo la invitación que yo hoy quiero quedarme como con esa reflexión, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su participación. Nos gustaría pasar, darle una pequeña entrega de un reconocimiento, si me por favor. A nuestros compañeros que se encuentran en línea, muchas gracias. Nos vemos el próximo 21 de mayo con el tema de educación de personas sordas y indígenas. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias. El Consejo Consultivo Gobierno Abierto de la Idea, yo me tiene acostumbrado a esta excelentes charlas, actividades, una plática muy amena, que lo agradecemos. En el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos otorga el presente reconocimiento a la doctora Fabiola Isel Cabrera García por su destacada participación como exponente en los cursos de aprendizaje comunitarios con el tema Dimensión de Género en la Educación Rural e Indígena. Gracias.